Leí el mensaje 3 veces antes de que mis manos empezaran a temblar. Era corto. Frío. Seguro de sí mismo. Salga de su casa lo antes posible. Su hijo me la vendió. Estaba sentada en la pequeña mesa de mi cocina, la misma que he tenido durante 20 años. El café frente a mí se enfrió, pero no me di cuenta. El pecho se me apretó, como si alguien hubiera cerrado una puerta dentro de mí. Durante 5 años me dije a mí misma que estaba divorciada de los problemas de mi hijo. Esa es la mentira con la que viví. Pensé que la distancia significaba paz. Soy una mujer vieja ahora. Me duelen las rodillas por la mañana y mi oído ya no es lo que era. Pero mi memoria es clara. Y ese día, despertó de golpe. Esta casa nunca fue grande. 2 habitaciones. Un baño. Un pequeño patio con pasto seco. Pero era mía, o eso creía. Guardaba toda mi vida. Compré esta casa después de que mi esposo falleció. Quería un lugar al que mis hijos siempre pudieran regresar. Un lugar donde las puertas permanecieran abiertas. Mi hijo me ayudó a firmar los papeles en ese entonces. Dijo que sería más fácil si su nombre también aparecía allí. No dudé. Confié en él. La confianza me resultaba fácil en esos días. Creía que el amor era suficiente para proteger a una mujer. Me equivoqué. Solo que aún no lo sabía. Cuando mi hijo se casó con ella, la recibí como a una hija. Era joven, callada, cuidadosa con sus palabras. Una vez me llamó mamá. Esa palabra se quedó en mi corazón. Vivieron aquí por un tiempo después de la boda. Yo cocinaba frijoles, arroz y pollo casi todas las noches. Comíamos juntos, riéndonos de cosas pequeñas. Recuerdo ver crecer su vientre durante el embarazo. Recuerdo sostenerle el cabello cuando se sentía mal. Esos recuerdos todavía se sienten cálidos, incluso ahora. El divorcio llegó después. Ruidoso. Doloroso. Hace 5 años se firmaron papeles y se cerraron puertas. Intenté quedarme en medio. Intenté amar a todos. Después del divorcio, ella dejó de llamar. Mi hijo dejó de venir. La casa volvió a quedarse en silencio. Aún así, me quedé. Pagué las cuentas. Limpié los pisos despacio, una habitación a la vez. Creí que el silencio significaba que todo estaba resuelto. Creí que no tener noticias era una buena señal. Esa creencia me costó más de lo que puedo explicar. Cuando leí ese mensaje, lo primero que pensé fue que tenía que ser un error. La gente no les quita las casas a mujeres mayores con un mensaje de texto. Al menos, eso pensaba yo. Respondí con los dedos temblando. Debe haber alguna confusión. Esta es mi casa. La respuesta llegó rápido. No hay confusión. Pregúntele a su hijo. Miré alrededor de la cocina. La grieta en la pared cerca del fregadero. El calendario viejo que aún mostraba el mes pasado. Todo se veía igual. Pero nada se sentía seguro. Me sentí como una invitada en mi propia vida. Como si alguien hubiera movido mi silla sin avisarme. Intenté ponerme de pie, pero las piernas me fallaron. Me sujeté de la encimera hasta que el cuarto dejó de dar vueltas. El corazón me latía con fuerza. ¿Por qué haría mi hijo algo así sin decirme nada? El pensamiento llegó en silencio, pero se quedó. Pesó sobre mí más que cualquier enojo. Crié a ese niño con mis propias manos. Trabajé muchas horas y volvía a casa agotada. Aún así, lo escuchaba todas las noches. Le enseñé a decir por favor y gracias. Le enseñé a respetar a los mayores. O al menos, eso creí.
Mientras la mañana avanzaba, seguía escuchando su voz en mi cabeza. No te preocupes, mamá. Yo cuidaré de ti. Lo dijo tantas veces. Cerca del mediodía, llegó otro mensaje. Este no era frío. Era educado. Casi suave. Siento que esto sea difícil, escribió ella. Pero necesito la casa ahora. Lo siento. Lo siento es una palabra pequeña. No carga muebles. No guarda recuerdos en cajas. Me pregunté si lloró mientras lo escribía. Si recordó nuestras cenas. Esos pensamientos dolieron más que el mensaje mismo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se mueve sin tu permiso? Así se sintió en ese momento. Quedarse quieta mientras el suelo cambia debajo de ti. Quise llamar a mi hijo, pero la mano no me respondió. El miedo se sentó pesado en mi pecho. Tenía miedo de lo que pudiera decir. La luz de la tarde llenó la habitación. El polvo flotaba lentamente en el aire. El tiempo no se apresuró a salvarme. Caminé por la casa, tocando las paredes. Cada cuarto susurraba algo diferente. Risas. Lágrimas. Oraciones dichas por la noche. En el dormitorio, me senté en el borde de la cama. La colcha que hizo mi madre estaba doblada con cuidado. Hundí el rostro en ella y respiré. Aún no lloré. A veces las lágrimas esperan hasta sentirse seguras. Las mías estaban esperando. Al caer la noche, la casa se sentía demasiado grande. Cada sonido me hacía sobresaltarme. Cerré la puerta con llave y me senté en la oscuridad. Me dije a mí misma que este no era el final de la historia. Cosas así no pasan sin una razón. Pero muy dentro de mí, algo ya se había roto. Me fui a dormir esa noche sin respuestas. Solo preguntas. Y mi teléfono a mi lado. En silencio. Igual que mi hijo. Me desperté antes del amanecer, como lo hacen las personas mayores. Mi teléfono seguía en silencio sobre la mesa junto a la cama. Por un pequeño momento, esperé que todo hubiera sido un mal sueño. Pero el silencio se sentía pesado, no amable. La casa no me recibió como antes. Se sentía como si contuviera la respiración, esperando algo malo. Hice café con manos lentas y cuidadosas. El sonido de la máquina se sintió demasiado fuerte en la quietud. Me senté y miré la pared, sin verla realmente. Fue entonces cuando supe que tenía que llamar a mi hijo. Ya no más esperar. Ya no más suposiciones. El teléfono sonó una y otra vez antes de que contestara. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonó lejana. Como si ya estuviera en algún lugar muy lejos de mí. Mamá, dijo en voz baja. Solo una palabra. Se me cerró la garganta. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba escucharla. Le conté sobre el mensaje. Le dije que mis manos estaban temblando. Le pregunté qué estaba pasando. Hubo una larga pausa. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Ese silencio dijo más que cualquier respuesta. Finalmente, habló. Es complicado. Eso fue todo lo que me dio. Complicado es una palabra que la gente usa cuando se está escondiendo. Es una puerta dejada a medio cerrar. Mantiene la verdad dentro y a todos los demás afuera. Le pregunté si había vendido la casa. Mantuve la voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Mi mano se cerró alrededor del teléfono. Sí, dijo. Una sola palabra. Limpia. Cortante. Algo se me cayó por dentro. Sin ruido. Sin drama. Solo una caída silenciosa que sentí hasta el fondo. Empezó a explicar. Deudas.
Abogados. Papeles que yo nunca había visto. Dijo que mi nombre todavía estaba allí, pero que no importaba. No entendí cómo mi nombre podía no importar. Yo vivía aquí. Dormía aquí todas las noches. Dijo que su exesposa necesitaba estabilidad. Que había estado llorando. Que esta era la solución más fácil. ¿Más fácil para quién?, me pregunté. Pero no lo dije. No tenía fuerzas. Le dije que debió haber hablado conmigo primero. Le recordé mi edad. Mi salud. Suspiró. Ese sonido dolió más que cualquier grito. Sonaba a arrepentimiento mezclado con impaciencia. No quería alterarte, dijo. Casi me reí. Pero no salió nada. Cuando la llamada terminó, me quedé muy quieta. El café se había vuelto a enfriar. Eso parecía pasar mucho ahora. Miré las paredes, los muebles, las fotos viejas. Todo tenía una historia. Ahora esas historias se sentían como si ya no fueran mías. Pasé la mañana abriendo cajones. Cartas viejas. Facturas. Fotos de mis hijos cuando eran pequeños. Las toqué como si pudieran desaparecer. Cerca del mediodía, tocaron la puerta. El corazón me dio un salto. Pero solo era mi vecina, Rosa. Traía sopa. Dijo que me veía pálida. La invité a pasar. No le conté todo. Solo lo suficiente para que el dolor respirara. Escuchó sin interrumpir. Rosa me tomó la mano. Su agarre era cálido y firme. No dio consejos. A veces, esa es la mayor bondad. No arreglar. Solo quedarse. Después de que se fue, la casa volvió a cerrarse sobre mí. El silencio regresó, más pesado que antes. Podía escuchar mi propia respiración. Fui a la sala y me senté en el sofá. Aquí era donde mi hijo dormía siestas los domingos. Aquí fue donde su exesposa una vez lloró en mis brazos. Recordé sus lágrimas con claridad. Como decía que se sentía sola. Como le prometí que las cosas mejorarían. Esos recuerdos regresaron despacio, como música vieja. No fuerte. Pero imposible de ignorar. Ya entrada la tarde, mi teléfono vibró otra vez. Esta vez, era ella. Otro mensaje. Sé que esto es doloroso, escribió. No quería que fuera de esta manera. Terminó con un emoji de corazón. Miré ese pequeño corazón rojo. Se sintió mal. Como una bondad que llega demasiado tarde. No respondí. No confiaba en mis palabras. Se sentían peligrosas. Esa noche, preparé una bolsa pequeña. No porque me fuera. Sino porque necesitaba sentirme lista. Doblé la ropa despacio. Cada prenda llevaba un recuerdo. Bodas. Funerales. Cumpleaños. Me detuve cuando el cuarto empezó a dar vueltas. Me senté en la cama y bajé la cabeza. Todo se sentía lejano. Entonces comenzó a dolerme el pecho. No un dolor agudo. Solo presión, como si algo pesado descansara allí. Me concentré en mi respiración. Entrar por la nariz. Salir por la boca. El dolor cedió. El miedo no. Me di cuenta de lo sola que realmente estaba. Antes de dormir, revisé el teléfono una última vez. No había mensajes. No había llamadas perdidas. Me acosté mirando el techo. La casa hacía sus sonidos habituales. Pero ya no me consolaban. Me pregunté cómo algo construido con amor podía terminar así. No con gritos. Sino con papeles y silencio.
El sueño llegó tarde. Y cuando llegó, fue ligero e inquieto. Como la calma antes de que algo finalmente se rompa. A la mañana siguiente, mi cuerpo se negó a moverse como yo quería. Las piernas se sentían pesadas, como si fueran de otra persona. Me senté al borde de la cama y esperé a que regresara la fuerza. Afuera, un auto pasó despacio. Alguien rió en la calle. La vida seguía avanzando, sin pedirme permiso. Finalmente me puse de pie y fui al baño. La mujer en el espejo se veía más vieja de lo normal. Sus ojos cargaban algo cansado y asustado. Me lavé la cara y susurré una pequeña oración. Nada elegante. Solo pedir la fuerza suficiente para pasar el día. Decidí buscar los papeles de la casa. Si mi nombre realmente no importaba, quería saber por qué. Necesitaba algo real a lo que aferrarme. Fui al closet del pasillo donde guardaba las cosas importantes. Actas de nacimiento. Cartas del seguro. Papeles bancarios viejos. Todo olía a polvo y a tiempo. Me senté en el suelo y abrí una carpeta tras otra. La espalda empezó a dolerme, pero lo ignoré. El dolor ya se había vuelto familiar. Había papeles con el nombre de mi hijo. También había papeles con mi nombre. Y había espacios donde deberían estar documentos. Ahí fue cuando la confusión se convirtió en miedo. No un miedo ruidoso. El tipo de miedo silencioso que se mete bajo la piel y se queda. Recordé haber firmado algo años atrás. Mi hijo dijo que era para los impuestos. Sonrió cuando lo explicó. En ese momento, confié en esa sonrisa. Parecía la misma que tenía cuando era niño. O quizás solo quise creer que lo era. Sentada allí en el suelo, me sentí tonta. Una mujer vieja rodeada de papeles que no podía entender. Volví a guardar todo en la carpeta con las manos temblorosas. Cerca del mediodía, sonó mi teléfono. Esta vez era mi hija. Su voz sonaba preocupada antes de que yo dijera una palabra. Me preguntó si estaba bien. Dijo que había llamado ayer. Yo no había escuchado el teléfono. Le conté parte de la verdad. No toda. Las madres a veces hacen eso. Ella se quedó en silencio. Luego dijo que pasaría después del trabajo. Eso me dio un pequeño alivio. Después de la llamada, la presión en el pecho regresó. Intenté ignorarla. Me dije que solo era estrés. Hice unas tostadas, pero no pude comerlas. El olor me revolvió el estómago. Las envolví y las guardé. La tarde se alargó, lenta y pesada. Me movía de un cuarto a otro sin rumbo. Tocando cosas. Recordando. Deteniéndome. En la sala, encontré una foto detrás del sofá. Vieja, con las esquinas dobladas. Mi hijo, su exesposa y su hijo. Todos sonreíamos. Recordé ese día con claridad. Un cumpleaños lleno de pastel y música. Me senté y sostuve la foto en mi regazo. Me pregunté cuándo había empezado a salir todo mal. O si siempre había sido así. A veces la traición no llega de golpe. Llega en silencio, paso a paso. Y solo la ves cuando ya es demasiado tarde. Alrededor de las 4 de la tarde, llegó mi hija. Me abrazó fuerte sin decir nada. Sentí como me ablandaba en sus brazos. Miró alrededor de la casa. Vio las carpetas sobre la mesa. Su expresión cambió. Entonces le conté todo. El mensaje. La llamada. La venta. Su rostro fue cambiando mientras escuchaba. Primero sorpresa. Luego un enojo que intentó controlar. Dijo que esto no estaba bien.
Dijo que hablaríamos con alguien. Tal vez un abogado. Asentí, pero por dentro me sentía agotada. Cansada hasta los huesos. Cansada del corazón. Nos sentamos juntas en el sofá. Me sostuvo la mano como cuando era pequeña. Ese simple gesto lo significó todo. Entonces la presión en mi pecho se hizo más fuerte. Respirar se volvió difícil. No quería asustarla. Le dije que solo necesitaba un poco de aire. Me levanté despacio. El cuarto se inclinó. Ella me sostuvo antes de que cayera. Su voz sonaba lejana mientras decía mi nombre. Las paredes parecían moverse. El dolor no era agudo. Era profundo. Pesado. Como un peso presionándome. Ella pidió ayuda de inmediato. Su voz temblaba. Quise decirle que lo sentía. El trayecto al hospital se volvió borroso. Luces. Sirenas. Voces que no podía seguir. Recuerdo haber pensado en la casa. En si alguna vez la volvería a ver. Ese pensamiento me llenó los ojos de lágrimas. En el hospital, todo pasó rápido. Manos frías. Luces brillantes. Preguntas que me costaba responder. Dijeron que era estrés. Dijeron que mi corazón estaba cansado, pero resistiendo. Me sentí avergonzada por causar preocupación. Mi hija se quedó a mi lado todo el tiempo. No soltó mi mano. Ese fue mi ancla. Cuando finalmente me dejaron descansar, la habitación estaba en silencio. Las máquinas zumbaban suavemente. La noche había caído. Miré el techo y pensé en mi hijo. Me pregunté si sabía dónde estaba. Si siquiera le importaba. No llegó ningún mensaje. Ninguna llamada. Solo el sonido constante del monitor. Allí, acostada, entendí algo doloroso. Esto ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de ser vista. De ser valorada. De ser recordada. Incluso cuando eres vieja. Cerré los ojos y respiré despacio. El mañana traería respuestas o más silencio. De cualquier forma, sabía que nada volvería a ser igual. Desperté en el hospital con la boca seca y los párpados pesados. La habitación olía a jabón y metal. Por un momento, no supe dónde estaba. Luego las máquinas me lo recordaron. Pitidos suaves. Constantes. Pacientes. Mi cuerpo se sentía débil, pero aún aquí. Mi hija dormía en la silla junto a mi cama. La cabeza inclinada hacia adelante, las manos juntas en el regazo. Verla allí me sacó lágrimas silenciosas. Una enfermera entró y sonrió. Habló con suavidad, como si ya conociera mi edad. Me tomó la presión y me preguntó cómo me sentía. Vieja, dije. Ella sonrió más. A veces el humor es más fácil que la verdad. El doctor llegó más tarde esa mañana. Dijo que mi corazón había estado bajo demasiado estrés. Usó palabras sencillas, gracias a Dios. Me dijo que necesitaba descanso. Menos preocupaciones. Más cuidado. Casi me reí. La vida no deja de preocupar solo porque un doctor se lo pida. Pero asentí de todos modos. Mi hija despertó cuando el doctor se fue. Me abrazó con cuidado. Tenía los ojos rojos. Me dijo que había intentado llamar a su hermano. Una y otra vez. Él nunca contestó. Ese silencio dolió más que las agujas. Miré hacia otro lado para que no viera cambiar mi rostro. Las madres aprenden a hacer eso. Más tarde ese día, mi hijo finalmente llamó. No a mí. A su hermana.
Podía escuchar su voz a través del teléfono. Baja. Seria. Distante. Como alguien a quien solía conocer. Mi hija me pasó el teléfono. Mi mano tembló al tomarlo. Lo acerqué a mi oído. Mamá, dijo. Pero esta vez no sonó igual. Sonó cuidadoso. Medido. Le dije dónde estaba. Le dije por qué. Siguió otra pausa larga. Dijo que lo sentía. Dijo que no pensó que esto me afectaría así. Esa frase se me quedó grabada. Le pregunté por qué no me había dicho antes. ¿Por qué tuve que enterarme por ella? Mi voz se mantuvo tranquila. Dijo que las cosas se movieron rápido. Que los abogados se encargaron de eso. Que ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Esas palabras cerraron algo dentro de mí. Como una puerta cerrada con llave desde afuera. Le pregunté si había ido a la casa recientemente. Si recordaba mi cuarto. No respondió de inmediato. Dijo que vendría a verme pronto. No le pregunté cuándo. Ya había aprendido el peso de las promesas vacías. Después de la llamada, me sentí vacía. Como si algo importante me hubiera sido arrebatado. No la casa. La confianza. Eso era. Y la confianza no sana fácilmente. Esa tarde, el cielo fuera de la ventana del hospital se volvió suave y anaranjado. El día terminó en silencio. Me sentía muy cansada. Mi hija me trajo agua y me ayudó a beber. Me acarició el cabello con los dedos, con suavidad. Cerré los ojos. Le dije que tenía miedo. No de morir, sino de ser olvidada. Dijo que eso nunca pasaría. Su voz era firme, aunque sus ojos no lo fueran. Le creí. Esa noche, el sueño no quiso llegar. La cama se sentía extraña. Mi mente seguía caminando por la casa. Pensé en mi hijo cuando era un niño pequeño. Cómo se metía en mi cama después de las pesadillas. Como siempre le hacía espacio. Ahora no había espacio para mí en sus planes. Ese pensamiento pesó fuerte en mi pecho. Me giré de lado. Muy temprano a la mañana siguiente, el doctor dijo que podía irme a casa. Casa. La palabra ya no se sentía segura. Mi hija me ayudó a vestirme despacio. Cada movimiento se sentía cuidadoso. Frágil. Empacamos mis cosas. Antes de irnos, miré alrededor del cuarto del hospital. Había contenido mi miedo y mi debilidad. Me sentí agradecida y triste. El regreso fue silencioso. Mi hija miraba la carretera. Yo miraba el cielo. Cuando entramos a mi entrada, el corazón se me apretó. La casa se veía igual. Pero sentía que regresaba como una extraña. Entré despacio. El aire olía familiar. Eso casi me rompió. Mi hija me ayudó a sentarme en el sofá. Me dijo que descansara. Dijo que se quedaría. Más tarde esa tarde, mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje largo esta vez. De mi exnuera. Dijo que sentía que me hubieran hospitalizado. Dijo que nunca quiso que me enfermara. Dijo que solo quería lo que era legítimamente suyo. Lo leí 2 veces. Cada palabra pesaba. Legítimamente suyo. No respondí. Mis manos estaban cansadas. Mi corazón estaba lleno. Esa noche, después de que mi hija se durmió en el otro cuarto, me senté sola en la sala. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Volver a casa no me trajo alivio. Me trajo claridad. Algo había cambiado. Y en el fondo,
Sabía que días más duros aún estaban por venir. Los días después del hospital pasaron lentamente. Mi cuerpo estaba en casa, pero mi espíritu todavía no alcanzaba a llegar. Cada paso dentro de la casa se sentía inseguro. Como si caminara sobre hielo delgado. Mi hija se quedó conmigo unos días. Cocinaba comidas sencillas y me recordaba que bebiera agua. Me observaba como las madres suelen observar a sus hijos. Intenté ser fuerte por ella. Sonreía cuando ella sonreía. Pero por dentro, me sentía vacía. Mi teléfono nunca se separaba de mí. Lo revisaba demasiado seguido. Como si pudiera, de pronto, explicarlo todo. No había mensajes de mi hijo. No había llamadas. Solo silencio. Una tarde, el teléfono sonó y el corazón me dio un salto. Era su número. Contesté de inmediato. Preguntó cómo me sentía. Su voz sonaba educada, cuidadosa. Como si hablara con alguien a quien apenas conocía. Le dije que estaba mejor. Que estaba descansando. Esperé a que dijera algo más. No lo hizo. En cambio, dijo que estaba ocupado. Dijo que hablaríamos después. Después nunca llegó. No ese día. Ni el siguiente. Unos días después, empezaron los mensajes. No de él. De su exesposa. Preguntaba cuando pensaba irme de la casa. Preguntaba si ya había empezado a empacar. Sus palabras eran tranquilas, pero firmes. Cada mensaje se sentía como un pequeño empujón. No lo suficiente para tirarme al suelo. Solo lo suficiente para recordarme que no era bienvenida. Una noche, llegaron 3 mensajes seguidos. No los abrí de inmediato. El pecho se me apretó otra vez. Mi hija notó que me temblaban las manos. Con cuidado, me quitó el teléfono. Leyó los mensajes en silencio. Su rostro cambió. Ira. Protección. Nunca antes había visto esa expresión en ella. Me dijo que no tenía que leerlos. Que necesitaba paz. Asentí. Esa noche, el sueño no llegó. Un pensamiento se repetía una y otra vez en mi mente. Ya no estoy a salvo aquí. A la mañana siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Bloqueé a la exesposa de mi hijo en el teléfono. Mi dedo dudó antes de presionar el botón. Cuando terminó, sentí 2 cosas al mismo tiempo. Alivio. Y culpa. Minutos después, sonó mi teléfono. Era mi hijo. Me quedé mirando la pantalla por mucho tiempo. Contesté. Preguntó por qué ella no podía comunicarse conmigo. Su tono era cortante. Le dije que necesitaba descansar. Que los mensajes eran demasiado. Le pedí que él se encargara. Suspiró. Ese mismo sonido. Pesado. Cansado. Dijo que ella estaba molesta. Dijo que yo estaba complicando las cosas. Eso dolió más de lo que esperaba. Le recordé que había estado en el hospital. Le recordé que era su madre. Hubo otra pausa. Entonces lo dijo. Ella ha estado llorando, mamá. Algo se movió dentro de mí en ese momento. Una comprensión silenciosa se asentó. Mis lágrimas ya no importaban. Después de esa llamada, bloqueé a su exesposa en todas partes. Mensajes. Llamadas. Todo. Siguió una calma extraña. No paz. Solo silencio. Pero el silencio no duró. Las llamadas perdidas comenzaron poco después. Una. Luego otra. Tarde en la noche. Temprano en la mañana. No contesté.
Mi hija apoyó mi decisión. Dijo que necesitaba límites. La palabra se sentía extraña en mi boca. Aún así, la tristeza pesaba dentro de mí. Bloquear a alguien que una vez amaste no es fácil. Incluso cuando amar duele. Una tarde, tocaron la puerta. Me quedé inmóvil. El corazón empezó a latirme con fuerza. Mi hija miró por la ventana. Su cuerpo se tensó. Era ella. No quería verla. Las piernas me temblaban. Pero una parte de mí sentía que le debía algo. Mi hija preguntó si debía abrir. Negué con la cabeza. Me levanté despacio. Cuando abrí la puerta, ella se veía agotada. Tenía los ojos rojos. El teléfono apretado en la mano. Empezó a llorar antes de hablar. Dijo que no quería que las cosas se volvieran feas. Dijo que no tenía opción. Escuché sin interrumpir. Mi corazón no estaba enojado. Estaba magullado. Dijo que mi hijo le había prometido la casa. Dijo que era parte de su acuerdo. Dijo que confiaba en él. Esa palabra otra vez. Confiaba. Resonó dolorosamente dentro de mí. Le dije que necesitaba tiempo. Le dije que mi salud no estaba bien. Mi voz se mantuvo firme. Ella asintió, frustrada. Dijo que esperaría un poco. Luego se fue. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la silla. Mi hija me rodeó con sus brazos. Ahí fue cuando finalmente lloré. No en voz alta. Lágrimas silenciosas, cayendo sin sonido. De las que vienen de lugares profundos. Una pregunta seguía regresando. ¿Cuándo me volví invisible en mi propia familia? No había respuesta. Esa noche, mi hijo envió un mensaje. Dijo que necesitábamos hablar pronto. No respondí. Por primera vez, elegí el silencio. No por enojo, sino por protección. Mientras yacía en la cama, escuchando a la casa respirar. Entendí algo que había evitado toda mi vida. El amor sin límites puede convertirse en una traición silenciosa. Y yo apenas estaba empezando a verlo. El silencio que elegí no trajo paz de inmediato. Trajo espacio. Y en ese espacio, comenzaron a salir recuerdos antiguos. Pasaron los días sin noticias de mi hijo. Sin llamadas. Sin mensajes. Un silencio que se sentía intencional. Al principio, mantenía el teléfono cerca. Luego empecé a dejarlo en el otro cuarto. Mi corazón necesitaba espacio para desacelerar. Mi cuerpo seguía débil. Algunas mañanas, el pecho se me apretaba otra vez. Me movía con cuidado, como si el mundo mismo pudiera romperse. Mi hija regresó a su casa, pero llamaba todos los días. Su voz me recordaba comer. Descansar. Respirar. Una tarde, me senté en el patio trasero con una manta sobre las piernas. El sol estaba cálido, pero suave. Escuché pájaros cuyos nombres no conocía. Pensé en el tiempo después de que murió mi esposo. En lo sola que estuve esos primeros meses. En cuanto me apoyé en mi hijo. En ese entonces, él era amable. Traía los víveres. Arreglaba cosas pequeñas de la casa. Fue entonces cuando agregué su nombre a los papeles. Se sentía práctico. Se sentía seguro. Recuerdo haber preguntado si realmente era seguro. Él se rió y besó mi frente. Claro que sí, mamá. Ese recuerdo dolió más que cualquier mensaje. Porque me mostró exactamente dónde se abrió la puerta. ¿Y quién fue el que la cruzó? Esa noche, mi teléfono volvió a iluminarse. Llamadas perdidas. 4 seguidas.
No contesté. Mis manos permanecieron quietas en mi regazo. Vi cómo la pantalla se apagaba. Después llegó un mensaje. Por favor, habla conmigo. Nada más. Lo leí una vez. Luego puse el teléfono boca abajo. Algunas conversaciones no se pueden apresurar. Al día siguiente, llegó una carta por correo. Oficial. Papel grueso. La abrí despacio en la mesa de la cocina. Ahí estaba mi nombre. Y también el de mi hijo. Las palabras eran densas y frías. Lenguaje legal. Fechas. Firmas. Pero una cosa estaba clara. La casa había sido transferida meses atrás. Sin que yo lo entendiera. Sin un consentimiento real. Mis manos temblaban al leerla otra vez. Lo que sentí no fue enojo. Fue vergüenza. La traición suele llegar así. Silenciosa. Incómoda. Me pregunté cuántas veces mi hijo había venido desde entonces. Cuántas comidas habíamos compartido. Cuántas sonrisas habían ocultado la verdad. Esa noche, el sueño no llegó. El dolor en el pecho regresó, más agudo esta vez. Me senté erguida y esperé a que pasara. En la oscuridad, tomé una decisión. No dramática. No ruidosa. Dejaría de esperar explicaciones. Dejaría de esperar disculpas. Necesitaba proteger la poca fuerza que me quedaba. A la mañana siguiente, bloqueé a mi hijo también. La pantalla preguntó si estaba segura. Dije que sí. Mi dedo tembló. Pero mi corazón se sintió firme. Por primera vez en semanas. El silencio que siguió se sintió diferente. No vacío. Elegido. Unos días después, hubo otro golpe en la puerta. Supe quién era antes de levantarme. Mi cuerpo reconoció la tensión. Era ella otra vez. Mi exnuera. Tenía los ojos hinchados. Dijo que mi hijo tampoco respondía a sus llamadas. Dijo que había prometido cosas que no podía cumplir. Su voz se quebró. Luego lloró. Sollozos profundos, temblorosos. Sentí un dolor familiar subir al pecho. La invité a pasar. No por debilidad, sino por comprensión. Nos sentamos en la mesa donde crié a mis hijos. Se limpió la cara con una servilleta. Serví agua para las dos. Habló despacio. De deudas que él había escondido. De papeles que la apresuró a firmar. La casa, dijo, debía ser seguridad para ella y para el niño. Ahora había abogados involucrados. Nada se sentía estable. Mientras hablaba, las piezas empezaron a encajar. No todas de golpe. Pero las suficientes. Esto no era descuido. Era un patrón. Promesas hechas a personas distintas. Con la esperanza de que nunca compararan notas. Escuchar me cansó. Pero también me dio claridad. Y la claridad puede doler. Me preguntó si la odiaba. Su voz era pequeña. Negué con la cabeza. Le dije que estaba triste. Triste de que el amor se hubiera convertido en contratos. Triste de que la confianza se hubiera vuelto un arma. Volvió a llorar. Más suave esta vez. Como alguien que se da cuenta de que algo valioso se rompió. Cuando se fue, la casa se sintió hueca. Pero mis pensamientos eran ruidosos. Me senté sola durante mucho tiempo. Esa noche, mi teléfono se llenó de llamadas perdidas. De mi hijo. De números que no reconocía. No respondí. El silencio era mi límite ahora. Y lo necesitaba. Esa noche,
entendí algo con claridad. Mi hijo no estaba eligiendo entre dos mujeres. Se estaba eligiendo a sí mismo. Esa verdad dolió. Pero también me liberó. Porque significaba que yo nunca fui el problema. Después de eso, empecé a empacar. Despacio. No como rendición, sino como preparación. Un cajón al día. Un recuerdo a la vez. Sin prisa. Mientras doblaba ropa y envolvía fotografías. Le hablaba suavemente a la casa. Le agradecía por el refugio. Algunas noches lloraba. Otras noches me sentía fuerte. La sanación no es una línea recta. Antes de dormir, una pregunta regresaba una y otra vez. ¿Cómo se perdona a un hijo sin justificar el daño? Aún no tenía la respuesta. Pero sabía esto. No volvería a suplicar por un amor con condiciones. Nunca más. La casa seguía viviendo en mi corazón. Pero mi corazón estaba aprendiendo a soltar. Empacar la casa cambió la forma en que la veía. Cada caja se sentía como una despedida demasiado temprana. Me movía despacio, honrando tanto a mi cuerpo como a mis recuerdos. Empecé por lo más fácil. Toallas viejas. Tazas extra. Incluso esas me detenían. Cada objeto había vivido conmigo durante años. Ahora estaban esperando irse. Algunos días me sentía tranquila. Otros días, el duelo llegaba sin aviso. Se sentaba a mi lado como un viejo compañero. Mi hija venía los fines de semana para ayudar. Nunca me apuró. Se movía a mi ritmo. Una tarde, mientras empacaba el closet del pasillo, encontré los dibujos de la infancia de mi hijo. Papel arrugado. Colores brillantes. Me senté en el suelo y reí suavemente. Había dibujado a nuestra familia tomados de la mano. La casa estaba detrás de nosotros. Me pregunté si recordaba ese dibujo. Si todavía creía en él. O si la vida lo había borrado. Más tarde ese día, mi teléfono sonó desde un número privado. Dudé. El pecho se me apretó. Era mi hijo. Su voz sonaba diferente. Más baja. Cansada. Preguntó por qué lo había bloqueado. No respondí de inmediato. El silencio se sentía más seguro. Le dije que necesitaba espacio. Que mi corazón estaba cansado. Mi voz se mantuvo firme. Dijo que estaba confundido. Que no entendía por qué todos estaban molestos. Eso fue lo que más dolió. Le recordé el hospital. Los mensajes. Los papeles. Se quedó en silencio. Entonces dijo algo que no pude olvidar. Pensé que lo entenderías. Entender. La palabra se sintió pesada. Como algo colocado sobre mi espalda. Le dije que entender no significa aceptar el daño. Que el amor no borra la responsabilidad. Las palabras me sorprendieron incluso a mí. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cortante. Dijo que yo estaba tomando partido. Cerré los ojos. Tomé una respiración lenta. Le dije que no había bandos. Había lo correcto y lo incorrecto. Verdad y silencio. Y el silencio ya había lastimado demasiado. Dijo que necesitaba la casa. Que todo dependía de eso. Que la gente lo estaba presionando. Le pregunté por qué mi seguridad no era parte de eso. Porque yo no importaba. No tuvo respuesta. La llamada terminó sin despedida. Mi mano se sentía entumecida. Bloqueé el número otra vez. Esa noche, el sueño no llegó. Mi pecho se sentía pesado, no agudo. Un peso que no podía soltar.
Me senté en la sala oscura. La luz de la luna llenaba el espacio. La casa se veía inocente. Fue entonces cuando entendí algo. Mi hijo no me veía como persona. Solo como un rol. La madre. La que perdona. La que da. Pero estaba cansada de ser solo eso. Era una mujer con límites. Con necesidades. A la mañana siguiente, mi exnuera envió un mensaje a través de mi hija. Quería hablar otra vez. Dijo que ella también se sentía atrapada. Acepté, bajo mis condiciones. Nos encontramos en un café pequeño. Terreno neutral. Ella se veía desgastada. Las manos le temblaban alrededor de la taza. Reconocí ese miedo. Dijo que mi hijo había dejado de contestarle. Que sus promesas se estaban desmoronando. Que se sentía usada. Escuché con atención. No para juzgar. Para entender. Dijo que la venta de la casa no era simple. Que los abogados estaban cuestionando cosas. Que mi nombre lo cambiaba todo. Sentí alivio. Y tristeza. Ambos al mismo tiempo. Luego se disculpó. Despacio. Con honestidad. Dijo que debió haber venido a mí primero. Que creyó sus palabras. Creí en sus lágrimas. Le dije que la perdonaba. En voz baja. Pero de verdad. El perdón no borra las consecuencias. Libera el corazón que carga el peso. Yo necesitaba esa libertad. Cuando salimos del café, nos abrazamos. Breve. Real. De camino a casa, me sentí más ligera. No feliz. Pero menos cargada. La casa me recibió con olores familiares. Polvo. Madera vieja. Me senté en mi silla favorita y cerré los ojos. Dejé que todo llegara. El amor. La pérdida. Esa noche, tomé una decisión sobre la casa. No sobre la propiedad. Sobre la dignidad. No me iría empujada por la vergüenza. Me iría en mis propios términos. En mi propio tiempo. Empecé a buscar apartamentos pequeños en línea. Nada lujoso. Solo seguro. Mientras desplazaba la pantalla, mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de mi hijo, a través de alguien más. No lo abrí. Algunos mensajes necesitan tiempo. Y algunas verdades tardan más en llegar al corazón. Yo ya no iba a cargarla sola. Antes de dormir, me detuve en la puerta de mi habitación. Toqué el marco. Susurré a Dios, por si acaso. No sabía qué venía después. Pero sabía esto. Ya no era invisible para mí misma. Y eso importaba más que cualquier cosa. Buscar un nuevo lugar se sentía irreal. Como si estuviera planeando una vida que no era mía. Aún así, seguí adelante. Cada pequeño apartamento se veía igual en la pantalla. Paredes blancas. Cocinas estrechas. Ya no buscaba comodidad. Solo seguridad. Solo silencio. Mi hija vino conmigo a ver uno. Era pequeño, pero limpio. Las ventanas daban a un estacionamiento. Me paré allí e imaginé mi silla junto a la ventana. Imaginé mañana sin miedo. No se sentía como hogar, pero se sentía posible. Mientras estábamos allí, mi teléfono vibró otra vez. Llamadas perdidas. Notificaciones de buzón de voz. No las escuché. Ya conocía la voz. Ya conocía las palabras. De vuelta en la casa, seguí empacando. Las cajas alineaban las paredes como testigos silenciosos. Me observaban soltar. Una tarde,
Llegó una carta de un abogado. Esta era más clara que la anterior. Aún así, pesada. Decía que la venta de la casa estaba siendo cuestionada. Que las firmas importaban. Que el consentimiento importaba. Las cosas no eran tan definitivas como me habían dicho. Primero llegó el alivio. Luego la tristeza, muy cerca. Vi lo fácilmente que el miedo había sido usado contra mí. Lo rápido que me habían apartado. Esa comprensión se quedó conmigo. Mi hijo volvió a llamar esa noche. Desde otro número. Dejé que sonara. Luego llegó un mensaje. Su voz sonaba enojada ahora. Acorralada. Dijo que los abogados estaban haciendo preguntas. Que las cosas se estaban complicando. Otra vez esa palabra. Escuché sin responder. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque ya había dicho suficiente. Al día siguiente, mi exnuera volvió. No tocó. Esperó junto a la reja. Se veía agotada. Sus ojos cargaban noches sin dormir. Sentí compasión y distancia. Dijo que mi hijo ahora nos culpaba a las dos. Que decía que estábamos en su contra. Su voz temblaba. Le dije con calma que no estaba contra nadie. Que me estaba protegiendo. Las palabras se sintieron firmes. Ella asintió despacio. Dijo que ahora lo entendía. Demasiado tarde. Nos sentamos afuera un rato. El sol calentaba nuestros rostros. El silencio habló por sí solo. Dijo que se sentía tonta por haberle creído. No la corregí. Yo también había creído. Cuando se fue, cerré la reja detrás de ella. No por enojo. Por necesidad. Esa noche, el pecho me volvió a doler. Lo suficiente para asustarme. No lo suficiente para regresar al hospital. Me quedé muy quieta y respiré despacio. Me recordé que el miedo pasa. Los cuerpos recuerdan el dolor más tiempo que el peligro. En ese silencio, pensé en mi hijo como hombre. No como mi niño. Eso era nuevo. Vi sus decisiones con más claridad. Los patrones. La evasión. El amor me había cegado durante años. La claridad se sentía aguda ahora. Pero necesaria. Unos días después, mi hija me ayudó a llevar cajas a su casa. Por si acaso, dijo. Temporal. Ver mis cosas salir de la casa se sintió definitivo. Aunque los tribunales aún no decidieran. La emoción no espera al papeleo. Esa noche, caminé por cada habitación. Toqué las paredes despacio. Les di las gracias. La casa no respondió. Pero me sentí escuchada. Eso fue suficiente. La semana siguiente llegó otra carta. Pedía mi declaración. Mi versión. Me senté a la mesa y hablé al grabador. Despacio. Con verdad. Hablé de la confianza. De la edad. Del silencio. Cuando terminé, mis manos estaban cansadas. Pero mi corazón se sentía más ligero. La verdad hace eso. Después de eso, mi hijo envió un último mensaje. Largo. Emocional. Dijo que se sentía traicionado. Que nunca quiso hacerme daño. Que la presión lo hizo actuar así. Lo leí una vez. Luego dejé el teléfono a un lado. La intención no borra el impacto. El amor no justifica el daño. Eso ya lo sabía. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. Sin sueños. Solo descanso. Por la mañana, hice café y me senté junto a la ventana. El sol entraba suavemente.
La casa se sentía tranquila. No sabía cómo terminaría todo. ¿Quién sería dueño de qué? ¿Quién volvería a hablar? Pero algo había cambiado. Ya no estaba pidiendo que me cuidaran. Me estaba eligiendo a mí misma. La casa podía salir de mi vida. Pero mi dignidad no. Eso nadie podía venderlo. Mientras cerraba otra caja y escribía mi nombre en ella. Sentí regresar la fuerza. Lenta. Firme. Pasara lo que pasara después. Lo enfrentaría de pie. Los días siguientes fueron más silenciosos. Pero pesados de una forma nueva. No pánico. No miedo. Era el peso de la espera. Esperar papeles. Esperar decisiones tomadas lejos de mi mesa de cocina. Me mudé al pequeño apartamento que mi hija me ayudó a encontrar. Solo unas cuantas cajas. Solo lo que realmente necesitaba. La primera noche dormí en una cama angosta. Las paredes eran delgadas. Podía escuchar la televisión de un vecino toda la noche. Aún así, dormí mejor que en semanas. Sin pasos afuera. Sin golpes inesperados. Por la mañana, hice café y me senté junto a la ventana. La vista no era nada especial. Autos. Concreto. Pero nadie podía decirme que me fuera. Eso importaba más que la comodidad. Unos días después, mi abogada llamó. Voz tranquila. Palabras cuidadosas. El caso avanzaba despacio. Mi firma importaba más de lo que mi hijo había dicho. Se estaban haciendo preguntas. Escuché en silencio. No victoria. Solo tristeza. Nunca quise pelear con mi hijo. Solo honestidad. Esa verdad se quedó conmigo. Mi hijo dejó de llamar. El silencio se volvió completo. Sin números nuevos. Sin mensajes a través de otros. Al principio, dolió. Luego se acomodó en algo estable. Como un dolor viejo con el que aprendes a vivir. Una tarde, mi exnuera vino a verme al apartamento. Se veía más pequeña de alguna manera. Menos segura. Se quedó en la puerta, dudando. La invité a pasar. Nos sentamos en la mesa pequeña. Me dijo que mi hijo finalmente había admitido todo. Deudas. Mentiras. Decisiones apresuradas. Había intentado hacer responsables a todos menos a él mismo. Su voz se quebró. Le creí. Lloró en silencio, con las manos juntas. Sentía vergüenza. Por los mensajes que me envió. Por creer que tenía derecho a sacarme de la casa. Le dije que la vergüenza no ayudaría a ninguna. De las dos. Ahora importaba más la comprensión. Asintió. Me preguntó si creía que él alguna vez cambiaría. Esa pregunta quedó entre nosotras. Pesada. Sin respuesta. Le dije algo honesto. Las personas solo cambian cuando el silencio se vuelve insoportable. No sabía si su silencio ya había llegado a ese punto. Cuando se fue, me sentí cansada. Pero tranquila. La verdad había salido a la luz. Ya no había confusión. Esa noche, una llamada del hospital me recordó que debía dar seguimiento. Mi corazón estaba sanando, lentamente. El médico preguntó por mi hogar. Le dije que estaba a salvo. Sonrió. Eso importa más que la medicina. Le creí. De vuelta en el apartamento, desempacé algunas cosas. Fotos. El chal viejo de mi madre. Los coloqué con cuidado, haciendo espacio para mí otra vez. Se sentía nuevo. Pasaron las semanas. El caso continuaba.
Pero mi vida se volvió más silenciosa. Empecé a caminar por las mañanas. Pasos lentos. Respiraciones cuidadosas. A veces pensaba en mi hijo. No con enojo. Con una forma cansada de amor. Me preguntaba si se sentía solo. Si el silencio que elegí resonaba en él. No me acerqué. Una tarde, llegó una carta escrita a mano de él. La sostuve un buen rato antes de abrirla. Manos firmes. Corazón cauteloso. Escribió que lo sentía. No con claridad. No del todo. Habló de presión, errores, sentirse acorralado. No pidió perdón. Pidió comprensión. Esa diferencia importaba. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No respondí. Todavía no. El perdón llega cuando el corazón está listo. El mío aún estaba sanando. Esa noche soñé con la casa antigua. No cómo terminó, sino cómo fue al principio. Niños corriendo. Comida cocinándose. Risas llenando las habitaciones. Desperté con lágrimas en el rostro. Pero también con gratitud. Esos recuerdos aún eran míos. La decisión legal llegó en silencio una mañana. La venta de la casa fue declarada impropia. Revertida. Me quedé muy quieta cuando mi abogada me lo dijo. El alivio no llegó como esperaba. Me sentí cansada. La casa volvería a estar a mi nombre. Pero algo más se había perdido. Algo que ningún papel podía devolver. Le dije a mi abogada que procediera con cuidado. Necesitaba tiempo. Tiempo para decidir. Esa noche, mi hija trajo comida. Comimos en la mesa pequeña. Sonrió más de lo que lo había hecho en meses. Me preguntó si quería volver a la casa. No respondí de inmediato. Miré alrededor del apartamento. El silencio. La seguridad. Le dije que aún no lo sabía. El hogar es más que paredes. Es paz. Esa noche, me senté sola, pensando. En madres. En hijos. En un amor que puede convertirse en sacrificio sin límites. Y en cómo los límites también pueden ser amor. Me di cuenta de algo importante. Incluso si la casa regresaba. Nunca volvería a vivir allí de la misma manera. Demasiado roto en silencio. Demasiadas verdades aprendidas demasiado tarde. Conocimientos que no se pueden deshacer. Puse la mano sobre mi corazón. Respiré despacio. Lo que eligiera después sería por mi salud. Por mi dignidad. Ya no era la mujer que ignoraba su propio dolor. Esa mujer había aprendido una lección difícil. Y por fin se estaba escuchando. La noche pasó en calma. Sin llamadas. Sin mensajes. Solo yo, mis pensamientos y una paz que no había sentido en años. Algo estaba terminando. Y algo más estaba comenzando. Me tomé mi tiempo para decidir qué hacer después. No días. Semanas. Por primera vez en mi vida, no me apresuré a arreglar nada. Escuché a mi cuerpo. Escuché el silencio. La abogada volvió a llamar por la casa. El papeleo esperaba mi respuesta. Le agradecí y pedí más tiempo. Por las mañanas, me sentaba junto a la ventana del apartamento. Café caliente entre las manos. La luz del sol descansando en mi rostro. Fue entonces cuando entendí algo simple. La paz me había encontrado aquí. No en el lugar que perdí. La casa volvió legalmente a mi nombre. Pero emocionalmente, pertenecía al pasado. Y en mi corazón, ya me había despedido.
Regresé una última vez. No para vivir allí. Solo para cerrar la puerta correctamente. La casa estaba vacía cuando entré. Sin cajas. Sin voces. Caminé por cada habitación despacio. Agradecí a la cocina por alimentar a mi familia. Agradecí al dormitorio por sostener mis lágrimas. En la sala, me quedé muy quieta. Aquí vivió el amor. Y aquí creció el silencio. No sentí enojo. Solo una tristeza profunda y cansada. Y aceptación. Cerré la puerta con llave y guardé la llave en mi bolso. El sonido fue suave. Final. Más tarde, le conté a mi hija mi decisión. Vendería la casa. En mis términos. No por venganza. No por miedo. Por claridad. El dinero me daría seguridad. Atención médica. Un futuro tranquilo. Ella me abrazó y dijo que estaba orgullosa de mí. Esas palabras llenaron un espacio en mi pecho. Un espacio que no sabía que estaba vacío. En cuanto a mi hijo. Si volvimos a hablar. Una vez. Vino al apartamento. Se veía más viejo de lo que recordaba. Más pequeño, de alguna manera. Nos sentamos uno frente al otro en silencio. Luego lloró. No fuerte. Dijo que lo sentía. Esta vez, sin excusas. Sin explicaciones. Escuché. No interrumpí. No consolé. Cuando terminó, le dije que lo amaba. Eso nunca había cambiado. Pero el amor se vería diferente ahora. Le dije que la confianza debe reconstruirse despacio. Con acciones. No con palabras. Asintió. No discutió. Eso importaba. No nos abrazamos cuando se fue. Pero tampoco nos separamos con enojo. A veces, eso es suficiente. Semanas después, mi exnuera envió un último mensaje. Me agradeció mi paciencia. Me deseó paz. Respondí con una sola línea. Te deseo sanación. Y lo decía en serio. Ahora mis días son más silenciosos. Me muevo más despacio. Descanso cuando mi cuerpo lo pide. Riego una pequeña planta junto a la ventana. Hablo con mis nietos por teléfono. Río cuando puedo. Lo que aprendí tarde. Pero aprendí profundamente. Es esto. Ser madre no significa desaparecer. Ser amorosa no significa quedarse en silencio. Y ser mayor no significa ser impotente. Antes pensaba que resistir era mi fortaleza. Pero los límites eran la lección que me esperaba. Salvaron mi corazón. Si estás escuchando esto tarde en la noche, cargando preocupaciones que nunca has dicho en voz alta, escúchame con claridad. Tu dolor importa. Incluso cuando es silencioso. Incluso cuando nadie pregunta. Nunca es tarde para elegirte a ti. No en voz alta. No con enojo. Solo con honestidad. Gracias por acompañarme en esta historia. Por escuchar a una mujer mayor decir su verdad. Si mis palabras tocaron algo en ti, aunque sea suavemente. No estás solo. Puedes compartir tus pensamientos abajo. O quedarte y escuchar otra historia cuando estés listo. Aquí estaré.